Mientras de pronto se unen más compañeros, quiero hacer pues una pequeña presentación. Mi nombre es Daniel Tavares, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Yo tengo preparado para esta sesión que miremos un poquito lo que son la representación matricial de las transformaciones lineales, que vendría siendo, según el orden que yo llevo, el tercer módulo de la unidad, y lo que son isomorfismos e isometrías, que ya son pues los últimos temitas que entran en el parcial. Entonces, bueno, mi idea hoy no es como darles el tema muy a profundidad, sino prepararlos porque lo que les digo, ustedes tienen tiempo suficiente todavía para preparar este parcial. La mayoría tiene más de una semanita, pero entonces vamos a ver por qué es importante la representación matricial de las transformaciones lineales. Primero que nada, les quería mostrar que las transformaciones lineales es una función. Ustedes ya han estudiado funciones y ustedes saben que a una función uno le da un dato o un numerito o un elemento de un conjunto y te lo convierte en otra cosa bajo ciertas reglas. En este caso, el puntico que tenemos acá, bueno, díganme si están viendo ahí bien, si se ve lo que estoy escribiendo, si se ve Sí, el ahí se punto. ve. Sí, se ve Listo, bien. muchísimas gracias. ¿Listo? Entonces este es como el puntico original que tenemos y después de aplicar la función, que en este caso está dada por la matriz de acá, luego de aplicar la función vemos que se hace una rotación de θ grados en sentido antihorario y nos queda este puntico de acá. En este caso la transformación es una rotación, pero no siempre tiene que ser así. Em, Aquí en este caso, la parte de arriba, vemos que si este es el vector original, en la transformación nos quedó acá. Esto puede ser una reflexión sobre el eje Y o también podría ser una rotación en este sentido, dependiendo pues de cómo lo muestre el ejercicio. Lo mismo en este caso, tendríamos una reflexión sobre el eje X o bien podría ser una rotación hacia acá. Esto es muy interesante porque miren que tenemos una transformación dada por esta matriz y nos muestran cómo se ve específicamente para estos cuatro punticos de acá. Esos cuatro punticos forman un cuadradito y al realizar las transformaciones nos va a quedar un paralelogramo. Creo que se llama así, paralelogramo, sí. Miren esto de acá, muy importante, porque el punto 0, 0, al aplicarle la transformación, queda también en el 0, 0. ¿Alguno sabe por qué se da eso? Como principio básico de las transformaciones lineales, se supone que la transformación del cero te va a llevar al cero también de otro espacio. Aquí lo que estamos haciendo es, en teoría, cambiar de la representación de un espacio a otro. Pero bueno, eh, a ver, aquí hay otro ejemplo ilustrativo. Este con la letra de Heisenberg, lo mismo, pero digamos un poquito diferente. Una transformación dada por esta matriz que ustedes ven acá para todos los casos. Le das los puntos relacionados con este paralelogramo y como resultado los puntos van a quedar haciendo este cuadradito. Y bueno, según lo que dice el librito de él, esto es útil en el cálculo cuando vas a hallar la integral. Ciertamente es mucho más fácil de hallar la integral para un cuadrado. El área de acá es más sencillita que hallar esto. Digamos que podría complicar un poquito más, pero eso no se ve en el curso. Tranquilos. Y aquí otra transformación sencillita, en la que si este es el vector normal, el puntico pues normal, la transformación es una rotación de 30 grados. Y en este caso se ve que esta flechita es más cortica. Hay transformaciones que, por decirlo así, respetan la magnitud del vector, que respetan el tamaño de la flechita y solo la rotan, o hay otras que no, pero eso lo vemos ahorita, es parte de la temática que vamos a tratar. Listo, estos son como ejemplos de lo que hace una transformación lineal, digamos, en lo que uno puede ver aquí, todos son ejemplos en R2, pero es para poder observarlo geométricamente. Luego, cuando uno empieza a tratarlos en espacios de R3, es mucho más difícil de graficar, y en espacios de R4 para arriba o en polinomios de grados superiores, es más difícil de ver gráficamente, pero
se puede más o menos alcanzar a imaginar con estos pequeños ejemplos de qué forma es que se comportan esas transformaciones. Uno no se puede imaginar el espacio en 4 dimensiones, pero puede de pronto imaginar el comportamiento que van a tener estas condiciones, estas matrices que nos están dando. Entonces, bueno, para ir un poquito, digamos, con teoría básica de lo que son las transformaciones lineales, pues es sencillamente una función a la que le damos un dato y nos da y nos retorna otro. Muy importante es que la función no tiene que ser entre el mismo espacio. Aquí tenemos una de R3 a R2, es decir, que vamos a cambiar un vector de 3 componentes por un vector de 2 componentes. Pero de lo que vamos a hablar más importante es la representación matricial, porque si a usted le dan esta información aquí así, son formulitas que, digamos, usted las mira, usted puede asimilar de qué se trata, cómo es que cambia el vector si usted le aplica esas 2 formulitas, pero a la gente se le ocurrió que sería mucho mejor poderlas ver de forma matricial, ¿cierto? Porque usted las matrices ya sabe más o menos cómo se comportan, usted ya con la práctica que tiene de geometría vectorial, de pronto puede saber qué tipo de solución podría tener la matriz a simple vista antes de resolverla, antes de aplicar Gauss-Jordan. Y eso es muy importante porque en esta materia lo que estamos haciendo es continuar escalonando y escalonando matrices. Eso nos da muchísima información acerca de lo que tenemos. Entonces es muy sencillo. Si ustedes ya han visto, a veces las transformaciones lineales nos las dan con este tipo de fórmulas o si no, con una matriz. Y esa matriz es la transformación de los vectores de una base. ¿Cómo así? Si usted agarra con estas mismas fórmulas y hace la transformación para los vectores base de, de ese espacio que es R3, pero un momentico que me hablaron por el chat. Listo, sí, sí, entiendo perfectamente, pero vamos, vamos lento, vamos a ver esto para tener más altura. Ustedes saben que esto es la transformación de cada uno de los vectores de la base. Si ustedes hacen esta transformación, les va a quedar aquí 1, aquí 0, si no estoy mal. Sí, si ustedes hacen la transformación de el segundo vector de la base, les va a quedar 1, 1. Y si hacen la transformación del tercer vector, les va a quedar 0 menos 2. Eh, pero digamos que es más fácil cuando ustedes ya tienen soltura, sencillamente verificar y decir, ah, listo, yo voy a llegar a un espacio de dimensión 2 que es R2, entonces sé que mi matriz va a tener 2 filas. Y si voy saliendo de R3, mi matriz va a tener 3 columnas. ¿Y cómo hago para llenar esos datos de la matriz de cambio? Pues cojo estos vectores, si supongo que aquí va a ir X, Y y Z, voy a poner aquí los valores correspondientes en las fórmulas que me dan. En la de arriba tengo 1 para X, 1 para y 0 para Z. Y en la de abajo tengo 0 para X, 1 para y menos 2 para Z. Y digamos que hacerlo así es más rápido y digamos más efectivo para nosotros que ya tenemos práctica que hacer la transformación para cada uno de los vectores. ¿O qué les parece? Pues esto es como para que miren que es realmente fácil sacar la matriz de transformación respecto a las bases canónicas o las bases estándar cuando usted tiene las fórmulas. Si usted interpreta bien esta partecita de acá, puede sacar esta matriz muy fácil. ¿Se entiende esa parte? Listo. Señor, ¿cómo se dice? Michael Ruiz. Listo. La transformación lineal lo que hace es cambiarnos, digamos, la forma de un vector. Aquí nos están diciendo que le vamos a meter un vector de R3 y lo vamos a convertir a un vector de R2.
¿Cómo? Aplicando estas formulitas que nos están dando aquí en este espacio. La forma normal en cómo se saca la matriz de transformación es usted aplicando esas fórmulas para cada uno de los vectores base de donde sale, es decir, de R3. Así. Entonces, si usted aplica para el vector de llegada, que es de R2, es decir, va a tener dos entraditas nomás, el de arriba vendría siendo X más Y, que en este caso a X corresponde 1 y a Y corresponde 0. Por eso arriba va a quedar 1 y abajo es Y menos 2Z, que en este caso ambos son 0, entonces queda 0. Eso se colocaría en la matriz de transición o matriz de transformación, que usualmente se representa así con la C, porque es respecto a la base canónica. Se coloca así el vector, 1, 0. Luego, si usted hace la transformación para el segundo vector de la base R3, hace lo mismo. En este caso, X es 0, Y es 1, Z es 0. Entonces, vemos que solamente tenemos que poner las Y. En la parte de arriba estamos sumando 1 y en la parte de abajo también estamos sumando 1. Se colocaría aquí. Y para la transformación del tercer vector de la base R3, hacemos lo mismo. Sería solamente colocar las componentes en Z, que ya vemos que en la formulita de arriba no está, y en la de abajo aparece restada dos veces, y se coloca en esta parte. Lo que pasa es que cuando uno va haciendo ejercicios y cogiendo soltura, usted se da cuenta de que esto lo puede hacer mucho más rápido. ¿Cómo? Si usted tiene X más Y arriba y abajo tiene Y menos 2Z, sencillamente abre una matriz y coloca, pues, si arriba hay una X y abajo no hay X, los coloca así, en ambas hay Y, entonces se puede colocar uno, uno de una, arriba no hay Z y abajo hay menos 2. Es como pasar estas formulitas, estas dos de acá, a una matriz de esta forma, con este orden, como si aquí fueran las X, aquí las Y y aquí las Z. Pero entonces eso se logra ya con práctica. Bueno, lo que quería mostrarles acá es que es sencillo sacar la matriz de transición cuando estás hablando de la base canónica. Ahora, si tú multiplicas esta matriz por cualquier vector de R3, inmediatamente te va a dar la transformación. Entonces puedes hacerlo de ambas formas, o coger el vector y utilizar las fórmulas con él, o multiplicar la matriz de transformación por cuantos vectores se te ocurra y da el mismo resultado, no hay problema. Ahora, en este tema hay, digamos, una complicación que es cuando entran bases distintas, cuando ya no estás tratando con la base canónica. Pero se encontró un proceso sencillo para lograr eso. Eh, Veamos, por ejemplo, bueno, supongan que tenemos dos espacios vectoriales, que son B y W, y para cada uno de ellos tenemos una base que no sabemos cuál es, no sabemos si es la canónica o una diferente. Tenemos una base B1 para B y una base B2 para W, cada una con sus respectivos vectores. Entonces, la forma de encontrar una matriz de transición que funcione entre esas dos bases, es decir, que yo pueda meterle un vector en términos de una base y que me lo dé en términos de la otra, eh, sin tener que, digamos, pasarlos a la canónica y luego desconvertirlos y hacer muchos cambios de base, se puede lograr de esta forma. Primero, encontrar las transformaciones de cada uno de los vectores, pero del conjunto de salida. Aplicamos las transformaciones al conjunto de salida y luego los expresamos en términos de la base 2, aplicando pues la temática del segundo parcial, que era del cambio de base. Cuando ustedes hacen eso, les va a quedar una expresión de esta forma, con los vectores normalitos de la base 2, estos mismos de acá, sin ninguna clase de cambio. A la izquierda, en la matriz extendida, a la transformación de los vectores de la primera base. Es decir, se coloca a la izquierda estos de acá normalitos, los mismos, los mismos.
Y a la derecha, estos de acá, pero con la transformación ya hecha. Con operaciones tipo fila, se llega aquí a una identidad y a la derecha vas a tener todos los vectores de las transformaciones, pero expresados en términos de la otra base. Y eso inmediatamente le da a la matriz de transformación. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo que teníamos arriba, el cual nos da una matriz, espérate, yo recuerdo, sí, dame un segundito. Esto sale en los libros, pues es temática básica, vos lo puedes ver en los libros o seguramente también lo tienes en tus grabaciones de clase, pero está bien. Este específicamente es una captura del libro de Clara Mejía. Y que hay varias imágenes de este estilo. Este lo estoy utilizando es porque tenemos dos bases distintas, para mostrarle cómo es con dos bases distintas. Y les estoy mostrando estos, digamos, estos pedacitos de teoría porque ahorita vamos a hacer un ejercicio bastante grande, vamos a hacer un ejercicio bastante grande, bastante complejo y nos sirve mucho repasar estos temitas de acá, que tengan claro cómo es que funciona. Eh, y para los que no leemos los libros, no hay problema. Todos hemos pasado por eso. Ustedes tienen que escoger su forma más, o la forma en que mejor se adapten a estudiar. Yo les recomendaría darles un vistazo a los libros, porque digamos que de ahí es de donde sale toda la temática, pero yo sé que no es la mejor forma. No, ¿qué les recomendaría yo? Tener un buen profesor. Listo. Eso es lo más importante según yo. En las asesorías de YouTube también, sí, tiene sentido. Y sí, yo no sé, Ingenia, qué material tenga en este momento, pero en su momento yo creo que tenía el libro de Grossman cuando yo la pasé. Yo los temas los estudié del libro de Clara y me parece que están completos, pero sin un buen profesor yo creo que es difícil. Entonces, si quiero ser tu profesor, puede ser. Listo. Muchachos, Te hago continuemos. una pregunta, Dime. perdón, cuando pusiste como en el paso 2, ¿estos Ujú. vectores solo son las imágenes o son las imágenes expresadas en la base 2? No, 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 no. En el paso 2 tiene solo las imágenes. Es decir, el vector solamente le has aplicado la transformación y listo. Ahora, cuando tú los pones en la matriz con los vectores de la base 2 a la izquierda, lo que estás haciendo es expresarlos en términos de la otra base. Es que mira, esto sale de la temática del segundo parcial. Si vos te acuerdas, vos tenías aquí una base extendida en otra base, digamos que sean base uno y base 2, aplicabas operaciones elementales y te quedaba una identidad y la matriz de transición entre esas bases, ¿cierto? Algo así. Aquí estamos haciendo Sí, lo ya. mismo. Ujú, Sí, ¿ya sí, te fijas? gracias. Listo, estamos haciendo lo mismo. Sí, Entonces, gracias. el paso 2 al montarlo en la matriz y escalonar, lo que hace es cambiarnos de base. Y bueno, esto lo que hace es hacer un proceso general por si vos de pronto tienes todos los vectores en términos de otra base, no tener que estar haciendo mucho esos cambios de base. Bueno, ¿yo en qué estaba? Ya me perdí. Tenemos el mismo ejemplo, x más 2y y y menos 2z. Entonces digamos que la transformación de x, y, z viene siendo igual a x más, se me olvidó, x más y menos 2z. Listo. Si ustedes se fijan, aquí ya nos están dando una base B1 con sus respectivos vectores diferentes de la canónica y una base B2 con sus respectivos vectores diferentes de la canónica. Entonces vamos a aplicar el mismo trabajo. Vamos a hacer la transformación para cada uno de estos, que son los del conjunto de salida, y los vamos a cambiar de base a estos de acá, a la base B2. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. La transformación del vector 1, para hacerlo de forma rápida, si alguno se pierde me puede decir,
Eso vendría siendo 1 y -2. La transformación del vector 2 vendría siendo 1 -1. Y la transformación del vector 3, 2 -1. ¿Ahí se entiende o hay algún compañero que quiera que hagamos énfasis en esa parte? Bueno, finalmente lo único que hice ahí fue aplicar la transformación a cada uno de estos vectores. Aplicar la transformación sencillamente siguiendo las formulitas que nos dan. Luego, lo que se debe hacer es colocar en una matriz, para cambiar de base, a la izquierda los vectores de la base 2, que en este caso son 1, 2 y 2, 0. Ahí disculpan mis números horribles. Extendidos en los vectores que acabamos de encontrar. 1 -2, 1 -1, 2 -1. Y si ustedes escalonan esto en Wolfram Alpha o donde lo utilicen, por favor utilicen Wolfram Alpha. No se vayan a poner a escalonar eso a mano, a no ser que su profesor se lo pida. Si ustedes lo escalonan, les va a quedar a la izquierda una matriz de identidad, ¿cierto? Y a la derecha, pues un resultado que aquí yo ya tengo. Y este resultado de acá, esta, es la matriz de transición entre las bases B1 y B2, ¿cierto? Se suele llamar así. O bueno, al menos en el libro de Clara aparece de esa forma. Ya digamos, si su profesor lo escribe de otra manera, ustedes saben que hay miles de formas de representar todo eso. Pero listo, ¿esto qué significa? Que si usted esta matriz A sub t la multiplica por un vector, pero muy importante, el vector tiene que estar expresado en términos de esta base. Si usted multiplica esa matriz por un vector en términos de esa base B1, le va a devolver la transformación de ese vector y además de eso se la devuelve en términos de la base B2. Listo, nos dice el compañero que cómo saqué las transformaciones antes de organizarlos en la matriz. ¿Te refieres de pronto a esto que estoy haciendo acá? Listo, compa. Ahí lo único que hice fue coger cada vector. Por ejemplo, hagámoslo para B1. La transformación de B1 sería agregar, hacer 1, 0, 1. Y a eso, a ese vectorcito, listo, un momentico, Sebastián, ya voy. Listo, para B1, lo estoy haciendo para B1 y el resto se hacen igual. La transformación para B1 es aplicar estas fórmulas. Vamos a decir que a este le corresponde la X, a este le corresponde la Y y a este le corresponde la Z, ¿cierto? Entonces, si arriba nos dicen X más Y, vendría siendo 1 más 0, por eso nos queda arriba 1. Y si abajo nos dice Y menos 2Z, vendría siendo 0 menos 2 por 1. Entonces, menos 2. Y por eso nos quedó 1 menos 2. Eso se hace para los tres. Es sencillamente aplicar la transformación a cada uno de los vectores de la base. ¿Queda entendido? Y listo. Y lo que dice Sebastián de A sub t es que, mira, nos están pidiendo hacer una matriz que nos permita convertir de un vector que nos van a meter en la base B1, en términos de la base B1, y que lo devuelva inmediatamente en términos de la base B2. Porque si fuéramos a hacer el proceso completo, vos tendrías un vector en términos de B1. No, en términos de la base canónica, supongamos. Le tienes que aplicar la transformación y luego expresarlo en términos de la base B2. O si te lo entregas en términos de la base B1, lo pasas a la canónica, le haces la transformación y lo conviertes a la base B2. Es un proceso muy largo. En cambio, si tienes esa matriz, sencillamente lo multiplicas y ya. En caso de que tengas que hacer el proceso muchas veces, porque si es una o dos vecesitas, de pronto sí es más favorable que hacer todo este proceso para sacar la matriz. Pero es eso, o sea, es como un trabajo de composición.
esta matriz lo que está haciendo es juntar el proceso de todas esas cosas, de cambiar, de hacer la transformación y luego de escribirlo en términos de la otra base. ¿Nos falta ponerlo en la base B2? No. No, 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 no. Sí. Eh, me perdí. ¿Te refieres a qué parte nos falta ponerlo en la base B2? ¿Te refieres a este de acá o a este de acá? La última, no. La última ya está en términos de la base B2. Porque mira que acá colocamos los dos vectores que corresponden a la base B2. Estos de acá que se llaman W1 y W2. Epa, y al escalonarlo ya nos deja la matriz con la base intercambiada. Bueno, esta partecita es enredada, pero no se asusten. Sencillamente es para saber que Profesor, una podemos manejar. preguntita. Dime. O sea que básicamente lo que estamos haciendo prácticamente sería hallar la matriz de representación respecto a unas bases diferentes a la canónica, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, Mm, es eso. gracias. Manejar la transformación desde diferentes bases. Bueno, si seguimos con la temática, tenemos un par de teoremas. Muchachos, en esta materia yo les voy a pedir que sean muy juiciosos con esos teoremas. La mayoría no son difíciles, son muy lógicos, pero entonces son muy importantes porque de repente en los ejercicios cuando son largos, complicados, estos ejercicios que uno se queda mirándolos media hora y no sabe por dónde comenzarlos. Muchas veces tienen las soluciones a partir de esos teoremas, de las propiedades corolarios. Entonces, es muy importante que en esta materia estén pendientes de todo eso. Aquí, pues voy a mencionar unos poquitos que son importantes. Por ejemplo, recuerden que nosotros teníamos en el principio, a ver, esta matriz toda bonita. Voy a intentar copiarla allí abajito como para que hagamos un paralelo. Esta matriz es una transformación normalita, sencillita, y aquí viene lo de la utilidad que yo les digo. Ustedes en este mismo capítulo de la materia, pero en un tema anterior, vieron lo que era el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Y vieron lo que es el rango y la nulidad, que es ya referente a las dimensiones. Todo eso se trató en temas del parcial número 2. Lo que pasa es que si ustedes ven la transformación no como fórmulas, sino como una matriz, pueden identificar eso de una. Por ejemplo, ustedes saben que si escalonan esta matriz, por simple inspección, ustedes saben que les va a quedar una, pues como una identidad y aquí un par de valores que uno no sabe cuáles son, pero ya se los puede imaginar, digamos, por la forma en que se puede escalonar. Entonces ustedes inmediatamente van a ver que la nulidad de ese espacio se va a poder generar con un vector. Entonces ustedes van a decir que el núcleo de esa transformación es generada por un vector que no conocemos y de una van a saber que la nulidad de ese espacio es uno porque le corresponde un vector. Esa es una ventaja de verlo expresado como matriz, porque si yo viera solo las fórmulas no podría sacar toda esta información. Y miren que no la estoy escalonando, solamente estoy mirando la matriz. Entonces, listo. Esto nos hace, digamos, el paralelo entre la matriz y la transformación. La nulidad de la transformación, el rango de la transformación es igual al rango de la matriz, que es la dimensión del espacio generado, si no mal recuerdo, o del espacio columna. La nulidad, ahora sí, es la misma nulidad de la matriz y la suma de esas dos cositas, de la nulidad y del rango, tiene que dar el número de columnas, si no estoy mal. Eh, bueno, otro teorema dice que tenemos dos espacios vectoriales con dimensiones B y W, B con dimensiones N y M respectivamente. Entre ellos hay una transformación lineal y tenemos la matriz de transformación canónica respecto a las bases canónicas y aparte tenemos eh, una matriz de transición entre esas, digamos,
dos bases distintas. Esperen que me acabe de embolatar. Tenemos dos espacios, entre ellos hay de dimensiones distintas. Importante esto, que son de dimensiones distintas. Entre ellos hay una transformación lineal, tenemos la base canónica, que es la misma que hallamos acá, se halla sencillito con las fórmulas, respecto a las bases canónicas S de grado n y S de grado m. Tenemos P1, que es una matriz de transición de B1 a Sn, es decir, una base distinta a la canónica, y una base que es igual a la canónica. Estas bases son muy fáciles de encontrar. Las que son desde una base distinta a la canónica salen también con los mismos vectores de la base. Y lo mismo por acá, una base también distinta a la canónica con su respectiva matriz de transición a la canónica. Además, tenemos AT, que es la matriz de transición respecto a esas dos bases que no son la canónica. Es lo mismo que les dije ahorita. Ahora, esta matriz de acá es la misma que hallamos ahorita, pero miren que hay una forma nueva de hallarla con esta fórmula. Al que se le haya ocurrido esa forma de sacarla, felicitaciones. Yo no sé la gente cómo inventa métodos tan geniales, pero miren que está sacando la misma matriz que hallamos arriba por un método distinto. Ya no está convirtiendo todos los vectores, sino que está utilizando las matrices de cambio de base entre esos espacios. Entonces esta formulita nos dice que, listo, la matriz de transformación viene siendo P2, que es la matriz de transición del espacio al que vamos a llegar. Es decir, en el espacio W, que es al que vamos a llegar, hay una matriz de transición que no es la canónica y nos va a mandar un vector a la canónica. Esa a la inversa multiplicada por la C, que es la matriz de transición respecto a la base canónica, y la otra matriz de transición del espacio en el que estamos. Un enredo, o sea, ahí se entiende horrible, pero si lo miramos con un ejemplo, puede salir más fácil. Miren que aquí ya nos están dando el resultado. Nosotros vamos a hallar esta misma matriz, pero utilizando la fórmula que nos dieron ahí. Y nos están dando dos bases raras, pues que no conocemos. Muchachos, si ustedes se acuerdan de la teoría del parcial número 2, para usted hallar una matriz de transición de una base que no es la canónica hacia la canónica, lo único que tiene que hacer es escribirlas, digamos, en términos de escribir estos vectores como columna. Entonces, por ejemplo, esa matriz P1 que nos mencionaban arriba, es coger la base B1, que ya vemos que es de polinomios de grado 3, entonces va a tener 3 filas, y vamos a meter esos vectores. Por ejemplo, este primero, 1 más x al cuadrado. Si esto correspondiera a 1, si esto correspondiera a x, y si esto correspondiera a x al cuadrado. Como auxiliares. Para 1 tenemos 1. Para x no tenemos nada. Y para x al cuadrado tenemos 1. El siguiente, x más x al cuadrado. Término independiente no tenemos. Para x tenemos 1. Y para x al cuadrado también tenemos 1. Y este tiene 1 para los tres. Entonces viene siendo 1, 1, 1. Eso es P1. Luego P2, la matriz de cambio de base. Desde esta base 2 hasta la canónica, vemos que son solamente 2 de altura. Vendría siendo 1 y 1 para esta partecita de acá. Y 2 menos 1 para el otro vector de acá. Esas son las matrices de cambio de base. ¿Cómo así? Yo esta matriz la multiplico por un vector que está en términos de esa base y me da un vector en términos de la base canónica. Y listo, y necesitamos otra matriz para poder aplicar la fórmula que nos dieron arriba, que es la matriz de transformación respecto a la canónica. Esa la vamos a sacar de esto que nos están diciendo acá. Metemos un polinomio de grado 2, es decir, cuadrático, y al que la transformación del vector 1 le da 6. Esperen un segundito. Qué pena con ustedes. Listo. Aquí me equivoqué yo. Como vamos de un espacio de... Vamos a llegar a un espacio de dimensión 2, que es polinomios de grado 1, es decir, tiene un término independiente y un término acompañado de la x. Vamos a llegar a un espacio de grado 2, entonces la altura de la matriz es 2.
Y como vamos saliendo de un espacio de dimensión 3, van a ser 3 columnas. Entonces, listo. La transformación de uno es 6, lo que vendría siendo 6 y 0 para la x. La transformación de x es solamente 1 para la x, vendría siendo 0 y 1, porque no tiene término independiente. Y la transformación de x al cuadrado, x más 1. Entonces tiene 1 como término independiente y 1 como término acompañado de la x. Bueno, ya teniendo todo esto, podemos hacer lo de la fórmula para hallar la misma matriz de transición de ahorita, que vendría siendo P2 a la inversa. No entendiste de dónde salió el 6, listo, no hay problema. Mira que aquí nos están diciendo que la transformación, bueno, es que pille, la base canónica para los polinomios de grado 2 es 1, x y x al cuadrado, ¿cierto? Esa es la base canónica para P2, que es de donde estamos saliendo. Y aquí nos están dando la transformación para cada uno de esos vectores. La transformación para 1, la transformación para x y la transformación para x al cuadrado, que es lo mismo que habíamos hecho ahorita. Sacar la transformación para cada uno de esos vectores y meterlos en una matriz. Entonces, digamos que la transformación de 1 vendría siendo 6 más 0x. Entonces, por eso aquí te sale 6 y 0. Eso, listo. Bueno, ahora sí podemos aplicar la fórmula para hallar eso, y vendría siendo P2, pero a la inversa, ¿cierto? Entonces, yo no voy a hacer esa inversa porque qué pereza. Vamos solamente a expresarlo. Eso por la C, que es 6, 0, 1, 0, 1, 1, y eso multiplicado por P1, normalita, no a la inversa. Ahí está. Y ese resultado yo también ya lo tengo. Eso da, yo lo verifiqué en Wolfram Alpha y da específicamente lo que nos están mostrando acá. Es decir, que el procedimiento funciona. 3, 5 tercios, 11 tercios, 2 menos un tercio y 5 tercios. Digamos, como para estar seguros, esta es una matriz de 2 por 2, esta es una matriz de 2 por 3. O sea que el resultado va a dar una matriz de 2 por 3. Y si esta es una matriz de 2 por 3 y esta es una matriz de 3 por 3, es toda una matriz de 2 por 3. Y efectivamente, una matriz de 2 por 3. Bueno, este mismo proceso se podría hacer para el ejercicio que teníamos arriba, de la misma, exactamente de la misma forma, pero creo que es mejor avanzar para poder llegar al ejercicio largo que yo les dije, porque es un ejercicio que involucra de todo y es complicado, es larguito. Y bueno, aquí vamos a darle un vistazo a lo que es una transformación lineal invertible, que es sencillamente cuando la representación matricial de una transformación da una matriz invertible. Listo. Si ustedes van a sacar aquí la matriz C, vamos a hacerla más grandecita, la matriz C de transformación, se dan cuenta de que estamos pasando de un vector de R3 a X, Y, Z, que también es R3. Es decir, la matriz va a ser de 3 por 3. A ver qué me dijeron. Sube un poco, yo tomo foto, porfa, listo. De uno. Me avisas cuando esté listo. ¿Por ahí o más arriba? Los mando. Listo. Eh, ok, de nada. Muchachos, si ustedes fueran a sacar aquí la matriz correspondiente, vendría siendo colocar cada una de estas formulitas otra vez como fila, suponiendo, esto es falso, pero es una ayuda muy buena, suponiendo que en esta columna van las X, en esta las Y y en esta las Z, vendría siendo 2, 3, 1 para esta de acá, ¿cierto? 2X, 3Y y 1Z. Para este de acá vendría siendo 3X, 3Y y 1Z. Y voy a escribir la Z. 1. Y para el último de acá, 2X, 4Y
y 1z. Aquí es difícil de ver, uno pues, no se imagina cómo va a ser la solución de eso, pero yo ya lo hice y yo sé que eso se puede escalonar perfectamente a una identidad, ¿cierto? Y eso significa que la matriz es invertible, también el determinante es diferente de cero. Todo eso significa que la matriz es invertible, pero ojo, la matriz. No estamos hablando de la transformación, sino de la matriz. Pero es que es donde viene el chiste. Si esta matriz corresponde a una transformación, significa que la transformación es invertible. ¿Y cómo así que invertible? Que se puede devolver. Es decir, si usted tiene una transformación así, usted saca la inversa y puede devolver el proceso que hizo con la función. Raro, pero es muy importante esta partecita porque viene a ser, digamos, el abrebocas para el tema que sigue, que es el tema de isomorfismos. Aquí hay un montón de propiedades, pero todo es muy sencillito, es como, no sé cómo decirlo, como lógico, de observación. Bueno, Hola, qué pena. ¿Me puedes sí, volver a repetir lo de la página anterior, lo de las transformaciones invertibles? sí, no hay problema. Bueno, si vos sacas la representación matricial de una matriz, de una transformación, qué pena, sacas la representación matricial y te da una matriz invertible, que digamos este tema se vio, si no estoy mal, en geometría vectorial. Vos colocabas una matriz aquí, la extendías a una identidad, la escalonabas y te daba una identidad y la matriz inversa, creo que era así, pero creo que no es el único método. Si vos hacías esto, bueno, obtenías la matriz inversa, que era como hacer justo los pasos al contrario. También que para que una matriz fuera invertible, el determinante tenía que ser diferente de cero. Todo esto se cumple. Eh, entonces, si la matriz que te está representando a ti una transformación es invertible, significa que esta transformación también se puede invertir. Y si la transformación se puede invertir, pues ya hay unas propiedades que vamos a ver a continuación que, que ya pues nos da para hacer otros procesos más bonitos. Es decir, esto se utiliza ya en el tema que sigue. Sencillamente, si la representación matricial es invertible, la transformación es invertible. Y bueno, vamos a ver. Mm, Bueno, muchachos, si ustedes se acuerdan en cálculo, nosotros ya habíamos visto que era una función uno a uno o inyectiva. Eh, y listo, es como tener un conjunto de salida, un conjunto de llegada, vas a aplicar una función y que sea inyectiva o uno a uno significa que a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. 4, 5, creo que sí. Es decir, este va con este, o no tienen que ir derechos, puede ser este por acá, y este por acá, y este por acá. Pero no puede pasar que, digamos, dos tengan la misma. Eso es que sea uno a uno. Solamente hay una forma, digamos, solamente hay una imagen para cada preimagen. Por ejemplo, si tú vas a hacer una transformación de R2 en R2 que sea duplicar el tamaño del vector, solo hay una forma de llegar, que es con la mitad de cada vector. Suena raro, suena feo, pero sí. Hay transformaciones que cumplen esto, que solo hay una forma de obtener la imagen de acá y, y esa forma es única. Y esta propiedad de acá, la propiedad 2 nos da un truco súper genial para saber si una función es inyectiva, que es mirar que el núcleo sea cero. Pero pues no cero, sino digamos el vector cero en cada espacio. Ahorita ya miramos ejemplos pues con eso, pero bueno, mm, para el núcleo es lo mismo que sacar el núcleo, la nulidad de la matriz de representación. Eh, ¿Qué es lo que significa esto? Si ustedes en el conjunto de llegada tienen obviamente un elemento cero, que supongo que usualmente es un vector,
La única forma de llegar allá es con el elemento cero de acá, ¿cierto? Eso sí es inyectiva, porque hay transformaciones en las que hay más de una manera de llegar allá con el cero. Por ejemplo, si ustedes tienen una transformación de un vector de R3 que sea, por ejemplo, esto, XY0, hay infinitas formas de hacer que eso sea cero, porque la z podría tomar cualquier valor, no nos importa, y siempre podría quedar aquí cero. La única condición es que esto fuera cero y esto fuera cero. Esta función no sería uno a uno, porque hay muchísimas, en este caso infinitas formas de obtener el cero del conjunto de llegada. Esta matriz, si ustedes, digamos, se fijan un poquito en la parte gráfica, lo que está es eliminando el componente z del vector. Es decir, sería una proyección. Si ustedes, digamos, en un espacio R3 tienen un vector, digamos, saliendo por aquí, no sé, hacia arriba, aplicar esa transformación les daría, digamos, la proyección. Quita la parte z del vector. Y hay varias formas de obtener el cero, que serían todos los vectores que correspondan a, digamos, a este eje. Cualquiera de esos, la proyección va a quedar aquí en el cero. Esas no serían inyectivas. Inyectiva es cuando solamente la única forma de llegar al cero es con el cero del conjunto de salida. Y el otro concepto es una función sobreyectiva, o sobre, como se le dice usualmente, y es que la imagen, es decir, ustedes tienen aquí el conjunto de salida, y las imágenes ocupan todo el espacio de llegada. Aquí pueden haber más elementos y se podrían montar así, uno sobre otro, pero lo ideal es que ocupen todos los del conjunto de llegada. Esta podría ser sobreyectiva, pero como se cruzan aquí ya no es inyectiva. O podrían haber funciones que sean inyectivas, pero no sobreyectivas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un conjunto de salida pequeñito y van a un conjunto de llegada grande, podrían hacer algo así. Vean que a cada uno de los elementos del conjunto de salida le corresponde uno del conjunto de llegada. Entonces, uno y solo uno. Entonces es inyectiva, pero no es sobreyectiva porque aquí te está faltando coger este y este. Entonces puede ser una, puede ser la otra o puede ser las dos. O puede ser, creo que ninguna. No sé si sería posible, pero podría ser. Me preguntan si en inyectiva pueden sobrar vectores del espacio de salida. No, no. Siempre vos vas a poder asociar con la función un elemento del conjunto de llegada a uno del conjunto de salida, porque acordate que a vos te están dando unas fórmulas. Si a ti te dan una transformación, digamos, para elementos de R3, X, Y, Z, las fórmulas van a ocupar todos los vectores, pues van a saber operar sobre todos los vectores. Que el resultado sea distinto, pues ya habría que verlo, pero a todas de estas se les va a poder asignar un valor en el otro lado. Es que sobren al otro lado, pueden sobrar en el conjunto de llegada, sí, pero en el de salida no. Porque imagínatelo, por ejemplo, con R2, las funciones que nosotros siempre vemos en el plano cartesiano. Eh, digamos, la mayoría de fórmulas eh, asignan un valor para cada elemento del conjunto de los reales. O digamos, la fórmula te la dan para que puedas hacer una operación con el elemento de los reales. Digamos, si hay errores, ya serían por cuestiones matemáticas. En ese caso, sí me queda como bailando la idea, pero creería yo que no debe pasar, que sobren elementos del conjunto de salida. Digamos, porque ahora haciendo esa comparación, pienso en funciones como la raíz cuadrática o las que son de secciones cónicas que no funcionan para todo el espacio de los reales, pero no, yo creería que no deberían sobrar elementos del conjunto de salida. Bueno, en fin, ese no era el punto, pero sí me quedó sonando la duda. Voy a tener que averiguarlo.
De todas formas, eso no creo que suceda aquí en estos temas. Entonces, no, vamos a dejar así. Es uno a uno si a cada elemento del conjunto de salida le corresponde uno del conjunto de llegada, y el truco es que el núcleo sea el cero, y esto implica también que la nulidad de la transformación sea cero. Y el truco para saber si es sobre es que el rango de la transformación sea igual a la dimensión del espacio de llegada. Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo también, pero significa que digamos, el tamaño de la función que te están dando es igual al tamaño del conjunto al que vas a llegar. Bueno, ahora, esto es importante. Si nuestros dos espacios tienen la misma dimensión, sean T, una transformación de B en W, y ambos espacios tienen dimensión n, si los dos tienen la misma dimensión, entonces es uno a uno si y solo si es sobre. Es decir, si usted tiene dos espacios de la misma dimensión y demuestra cualquiera de estos dos que sea uno a uno o sobre, va a implicar que la otra también se cumpla. Y, y miren esto de acá tan curioso. Si la dimensión del espacio de salida es más grande que la dimensión del espacio de llegada, no puede ser uno a uno, porque si hay más vectores acá, pues van a tener que cruzarse uno que otro con los del elemento, con los del conjunto de llegada. Y lo mismo, pero al contrario, si hay más en el conjunto de llegada que en el de salida, van a estar sobrando vectores, entonces no va a poder ser sobreyectiva. Y esta propiedad de acá es muy importante porque es de esas que uno ve y uno dice, no, eso cuándo se va a utilizar, pero es, en el ejemplo que les voy a mostrar es realmente útil. Dice que si tienes un conjunto de vectores que genera el espacio B, la transformación de cada uno de esos vectores, o sea, la transformación de todos, genera el espacio W. Ahora, si esos mismos vectores son linealmente independientes, las transformaciones también van a ser linealmente independientes en W. Hay que destacarlo. Si esos vectores forman una base, la transformación de esos vectores va a formar también una base. Aquí es para B y aquí es para W. Y si tienen dimensión finita, entonces W también, y las dimensiones van a ser iguales. La dimensión de salida va a ser igual a la dimensión de llegada. Eso es muy importante porque a ustedes les pueden decir, por ejemplo, que tienen una transformación de, digamos, de polinomios de grado 3 hacia polinomios de grado 2. Pero estos polinomios de grado 3 pueden tener algún tipo de condición que hace que la dimensión sea igual. Por ejemplo, que el polinomio evaluado en 0 sea 0, solo se cumple cuando el término independiente es 0. Entonces, aquí solo tendrías que tener en cuenta los valores correspondientes a x, x al cuadrado y x a la 3. Y aquí, los de 1, x y x al cuadrado. Tendrías dimensiones iguales, aquí 3 y aquí otras 3. Esto lo vamos a ver ahorita, es interesante. Aquí viene otra cosa importante, que es que si dos espacios tienen... bueno, dos espacios son isomorfos, se marcan con este simbolito aquí todo chistoso. Son isomorfos si y solo si tienen la misma dimensión. Y que sean isomorfos significa que tienen al menos una transformación lineal entre ellos que sea isomorfa. Isomorf Isomorfismo es que sea inyectiva y sobreyectiva al tiempo, que sea pues los dos. Los espacios son isomorfos y tienen dimensiones iguales, o sea que existe al menos una transformación entre ellos que sea un isomorfismo. Y aquí hay otro teorema que lo saqué de un libro distinto que, que da este truco de acá. Tienes dos espacios, ambos de dimensión n, los dos, y te lo dan con una transformación de ese estilo. Ya te dicen que es una matriz multiplicado por un vector y que es una transformación lineal. Te dicen que es invertible si y solo si esto es un isomorfismo. Es decir, si y solo si es que acuérdense que es la doble flechita, ¿no? Como que si se cumple uno, se cumple el otro, o si se cumple lo otro, se cumple lo uno. Entonces, si ustedes descubren que esa matriz de representación es invertible, es porque esa transformación
es un isomorfismo. O si esa transformación es invertible, esa matriz tiene que ser, ¿ves? Si esa transformación es un isomorfismo, esa matriz tiene que ser invertible. Bueno, aquí hay otro tema, pero no voy a ahondar mucho en él porque Perdón, ¿te puedes volver un momentico, por favor? sí, no hay problema. ¿Qué parte necesitas? Los últimos. ¿Desde dónde más o menos? Literalmente el último, el que dice teorema 6. Bueno, Listo, gracias. está bien. Mm, muchachos, para los que de pronto no se dieron cuenta, voy a mandar otra vez el formulario de la asistencia, que me dicen que es muy importante que lo lleguen a, qué pena, lo mandé por un mensaje directo. Ahí lo tienen, un mensaje, un enlace para la asistencia. Me dicen que es muy importante, entonces, para que no se les olvide. Bueno, el último tema de este capítulo, de este parcial, es isometrías. ¿Qué es una isometría? Es una transformación lineal en la que se respeta el tamaño del vector. Es lo que yo les mostraba ahorita. Es decir, usted tiene un vector normalito, supongamos que está así en su plano, y la transformación lo único que hace es rotárselo o hacer una reflexión, pero el tamaño de la flechita sigue siendo el mismo. Eso es una isometría, que mantiene respeta el tamaño de la flechita, digamos así, la magnitud. Y para eso se utiliza mucho lo que son las matrices ortogonales. Una matriz ortogonal tiene que ser invertible y que la inversa sea igual a la transpuesta. Listo. Si una matriz es invertible, significa que la transpuesta por la normal tiene que dar una identidad. Y aquí está el truco maestro para saber cuándo una matriz es ortogonal. Esto también se vio en el segundo capítulo. Cuando las columnas de esa matriz forman una base ortonormal. ¿Cómo así que una base ortonormal? Porque pues, uno de repente no se acuerda. Estas columnas, primero que nada, tienen que ser linealmente independientes todas, tienen que ser ortogonales, pues explicar que son ortogonales es que el producto interno es cero, pero gráficamente es que entre los vectores de esa base hayan ángulos de 90 grados. Y además que la magnitud del vector sea 1. La magnitud tiene que ser 1. Eso es importante porque cuando usted hace la multiplicación de esa matriz por un vector cualquiera, eh, como la magnitud de esas columnas es 1, lo que va a pasar es que su vector no cambia de tamaño, pues se multiplica por 1, queda lo mismo, entonces más o menos de ahí sale la idea gráfica. Pero entonces ahí está el truco, si forman una base ortonormal, ya es una matriz ortogonal. Y listo, es una isometría si la magnitud de la imagen es igual a la magnitud del vector original. Sencillito, no hay problema. Y aquí viene lo mismo que les decía. En el caso de R2, porque digamos en espacios más grandes es un poquito más difícil de entenderlo o de ver de qué se trata. Qué pena, hay un compañero con el micrófono encendido. Eh, gracias. Listo. En el caso de R2, una isometría te va a hacer una rotación o una reflexión, dice, respecto al eje X seguido de una transformación de rotación. Esto de acá ustedes lo van a ver mejor en la última unidad, para el parcial número 4, que según yo es lo más bonito de la materia. Listo. Esto de acá es una definición cortica porque es solo una parte pequeña del ejercicio que vamos a hacer. Y ahora sí, muchachos, fue largo, pero eso es todo lo que necesitamos para poder hacer este ejercicio, que es de esos que uno mira al principio de parcial y dice como, no, ya, aquí me quedé, o que se queda media hora pensando en cómo arrancarlo. Horrible, ¿no? Pero no, eso no pasa nada. Asusta mucho, es muy largo, es realmente complejo, pero utilizando las propiedades y los teoremas y los corolarios,
de la forma adecuada, se puede llegar a una solución realmente sencilla. Entonces, bueno, miremos cuánto tiempo queda. Está bien. Primero que nada, les están dando dos espacios vectoriales, un espacio B y un espacio W, y les están explicando cómo son esos espacios. Para el espacio B les están dando matrices de 2 por 2 con una condición que aparece acá. Y para el espacio W le están dando polinomios de P4 con dos condiciones acá. Entonces, primero que nada, bueno, ¿qué nos están pidiendo? Por el 15% de la nota del parcial, construir una transformación lineal que sea isomorfismo, es decir, que sea 1 a 1 y sobre, que sea inyectiva y sobreyectiva, demostrar que esa transformación es lineal y demostrar que es un isomorfismo. Entonces, ¿cómo se hará eso? Raro. Bueno, hay que hallar una matriz de transformación. Hay que hallar la misma, me enredo. Hay que hallar una matriz de transformación, es decir, aquí conseguimos la transformación, pero aquí la matriz, y esta matriz con respecto a bases que ustedes escojan. Si nos dicen bases que ustedes escojan, obviamente uno va a escoger lo más fácil. Y 5, decir si es invertible y justificarlo. Si es invertible o no y justificarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer en el ejercicio es analizar los dos espacios. Primero que nada, el espacio B. Nos dijeron que son matrices de 2 por 2, ¿cierto? Más bien, matrices que tienen la forma A, B, C, D, pero con un par de condiciones. Que A más C es igual a 0. Es decir, que A sea igual a menos C. Y si yo reemplazo esto en la matriz, me doy cuenta de que tiene la forma menos C, B, C y D. Entonces miren que ya tiene solamente 3 componentes, porque estos dos de acá vienen estando dados por la misma constante. Yo esa matriz la puedo expresar como una combinación lineal, que sería C por una matriz que vendría siendo menos 1, 0, 1, 0, más B por 0, 1, 0, 0, y más D por 0, 0, 0, 1. ¿Cierto? Lo único que estoy haciendo es como descomponer lentamente esa matriz para saber de qué se trata el espacio. Y entonces yo con eso ya voy a saber que el espacio B es el espacio generado por esos tres vectores que saqué allá. Menos 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. Ahí se entiende cómo hallé yo el espacio B. Aquí es muy importante destacar que la dimensión del espacio B es 3. Tenemos 1, 2 y 3 vectores que conforman, digamos, una base para ese espacio. Esto es muy importante, que la dimensión del espacio B es 3. Ahora, por ejemplo, para el espacio, esto no se llama P, se llama W, tenemos polinomios de P4. Yo sé que cualquier polinomio de P4 va a tener la forma, digamos, A por X a la 4, más B por X a la 3, más C por X a la 2, más D por X más E, ¿cierto? Pero resulta que a nosotros nos dieron dos condiciones. La primera, que evaluada en 1 de 0 y que la derivada evaluada en 0 de 0. Entonces, por ejemplo, la derivada de ese vector vendría siendo 4 a x a la 3 más 3 bx a la 2 más 2 cx y más d. Y la condición que nos dieron, aquí viene lo divertido, es que esa derivada evaluada en 0 tiene que dar 0. Si yo aquí reemplazo todas las x por 0, pues esto me va a dar 0, esto me va a dar 0
y esto me va a dar 0. Me va a quedar solo la D. Lo que significa que D es igual a 0. Entonces esto de acá desaparece. Y la otra condición que nos dieron es que el polinomio original evaluado en 1 tiene que dar 0 también. Estos ceros me gusta como ponerlos así para no confundirlos. ¿Cómo así? Este evaluado en 1 me tiene que dar 0, el polinomio original, no la derivada, sino el normal. Entonces, si yo reemplazo todas esas x por 1, me va a quedar a más b más c y más e, porque la d es 0, tiene que ser igual a 0. Yo aquí voy a despejar la e. Para representarla en términos de las otras, me queda que es igual a menos a, menos b y menos c. Entonces, el polinomio que pertenece a w en realidad va a tener la forma ax al cuadrado más bx a la 3 más cx a la 2 más menos a, menos b y menos c. Tenemos una pregunta. Subir un poquito para tomar foto a la primera parte. ¿Te refieres a aquí? Sí, Listo, me dices cuando esté listo. listo. Ok. Bueno, si se entiende esta parte, vamos a ver que entonces ese polinomio yo puedo, por ejemplo, sacar los factores comunes de esas constantes. Tiene la forma a que viene multiplicando a x al cuadrado menos 1 más b. No, no es x al cuadrado. Yo, ¿qué estoy diciéndoles mentiras? X a la 4, qué pena con ustedes. Y aquí lo mismo. X a la 4 menos 1, b por x a la 3 menos 1 y c por x a la 2 menos 1. Aquí ya vemos algo particular. Estamos hablando de una combinación lineal. Estos valores aquí pueden ser cualquier cosa, son las mismas constantes de cuando uno le dan el polinomio. Entonces resulta que ese espacio W es el generado por esos vectores. X a la 4 menos 1, X a la 3 menos 1 y X a la 2 menos 1. Importante destacar que la dimensión del espacio W es 3. Muchachos, estas dos cositas de acá son muy importantes. Esto y esto de acá. Eso es prácticamente lo que nos va a resolver todo el ejercicio. Bueno, ¿qué sería lo siguiente? Hallar una transformación. Y vamos a hacer uso de ese, vamos a hacer uso de ese teorema o de esa propiedad que vimos por allá, toda grande, toda maluca, que yo no le pararía bolas en primera instancia, siendo sinceros. Pero miren esta partecita de acá. Esta. Si los vectores son una base, la transformación de esos vectores va a ser una base para el conjunto de llegada. Haciendo eso, en nuestro ejercicio, yo puedo aprovecharme de la situación y decir que la transformación de cada uno de los vectores que generan a B van a dar igual a los vectores que generan a W. Y ahí no pasa nada raro. Suena muy arbitrario, pero está bien hecho. Porque entonces yo digo que la transformación del vector de B, esto, va a ser igual al primer vector de W, que es x a la 4 menos 1. Puedo decir que la transformación del segundo, que era así, va a ser igual aquí también al segundo. Y que la transformación del tercero va a ser igual al tercero. Y eso está bien hecho. A mí me parece que es muy arbitrario, pero tiene lógica. Por esa propiedad de allá es que sabemos que se puede hacer. Y si ustedes se acuerdan, la transformación
de cualquier elemento del conjunto B puede ser expresada como la transformación de, o bueno, un elemento B es una combinación lineal de esas bases, ¿cierto? Que en este caso era C por menos 1, 0, 1, 0, más B por 0, 1, 0, 0, más D por 0, 0, 0, 1. Esto de aquí, esta parte de adentro, que se ve rara, es sencillamente cualquier elemento del conjunto B, porque acuérdense que era una combinación lineal, de allá mismo lo sacamos. Por las propiedades de las transformaciones lineales, los escalares se pueden sacar. Entonces, puedo decir que esto es C por la transformación de B1, ¿cierto? Llamemos a este de aquí B1, B2, B3. Para ponerles ese nombre de una vez, para no escribir tanto. C por la transformación de B1 más B por la transformación de B2 más D por la transformación de B3. Yo lo único que hice fue sacar los escalares, porque eso se puede por las propiedades de las transformaciones lineales. Y listo. Yo como conozco esas transformaciones, resulta que eso es C por x a la 4 menos 1, que es la transformación de B1, más B por x a la 3 menos 1, que es la transformación de B2, y más D por x a la 2 menos 1, que es la transformación de B3. Listo, muchachos, esa va a ser nuestra transformación. Cuando a ustedes les pidan en el ejercicio de una transformación de tal cosa, de la transformación entre esos dos espacios, este de aquí es el resultado. Pero entonces, ¿qué es lo siguiente? Hay que demostrar que sí sea una transformación lineal. Eso no corresponde a la unidad que a los módulos que yo estoy tratando, pero tiene que cumplir dos reglas esenciales. Primero, que la transformación de, digamos, una suma sea igual a la suma de las transformaciones por separado. Y tiene que cumplir que la transformación de, digamos, una multiplicación escalar tiene que dejar sacar el escalar por la transformación. Si cumple estas dos cositas, es que sí es una transformación. Entonces, para verificar eso, lo que vamos a hacer es definir dos elementos arbitrarios de ese subespacio B. Bueno, ese sí es un subespacio. Sí. Si es un subespacio, también es un espacio. Bueno, entonces digamos que sea B1 y B2 pertenecientes a B, B1 vendría siendo igual a menos C1, B1, C1 y D1. ¿Por qué con estos escalares? Porque tiene que cumplir con la misma regla que habíamos dicho arriba, de que A es igual a menos C, la B y la D quedan iguales y pues ya colocándole el subíndice 1 para diferenciarlo de los de B2, que vendría teniendo la misma forma, menos C2, C2, B2 y D2. Estos son dos elementos cualquiera para verificar la regla de la suma. Ahora, la transformación, bueno, no, todavía no hagamos la transformación, vamos primero a sumarla. B1 más B2 por suma de matrices es sencillamente la suma de las componentes. Entonces vendría siendo menos C1 menos C2. B1 más B2. C1 más C2 y D1 más D2. Aquí lo que vamos a aplicar es de la unidad número 1, no de la unidad 1, del tema 1 de este capítulo, del tema 1 del parcial, para verificar si es una transformación lineal. La transformación de ese B1 más Daniel, B2, ¿puedes subir un momentico, porfa? Un poquito. ¿hasta qué Ahí. parte? Eso, ¿qué de paso con la, ¿Con qué? en la transformación que estamos hallando? Que dijimos que era el general. ¿Qué pasó con la, La AM. ajá? Ah, ¿O vos fue te que se refieres puso a... de-
en esta parte de acá. Ajá. Listo. Mira que esta, pues, digamos, es un escalar cualquiera, lo mismo que esta B y esta C. Nos sirvió para hallar esta base, pero aquí ya pues, digamos, teniendo estos valores, no es necesario seguir utilizando la A. Lo que estamos diciendo aquí es que un elemento cualquiera del espacio B tiene esta forma. Nosotros en un principio lo habíamos hecho con la C, por eso lo estoy haciendo otra vez con la C, con la B y con la D, porque en un principio lo habíamos hecho con eso. Pero como dijimos que la transformación es sencillamente el vector de la base, aquí está el vector de una base y el vector de la otra, no hay que poner la A, que la A es un escalar cualquiera, puede ser cualquier cosa. Mira que aquí es como si hubiera cambiado por la C, pero es sencillamente porque en este lo teníamos representado con la C. C, B y D no tienen que ver con estos A, B y C. Ah, ok, ok. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, gracias. Listo. Bueno, muchachos, se nos está acabando el tiempo, pero voy a intentar de hacer que no rinda. Listo. La transformación de esto, si ustedes se fijan, es como coger los componentes. A nosotros de la matriz nos importa la C, la B y la D. Y nosotros sabemos que el resultado es C, que en este caso es C1 más C2, por... Ah, bueno, la transformación es esto que tenemos acá, esto de acá. Entonces vamos a hacer eso. Cogemos el elemento, entre comillas, C de la matriz y lo ponemos acá, C1 más C2. Lo multiplicamos por X a la 4 menos 1. Luego cogemos el elemento B, que en este caso es B1 más B2, y lo multiplicamos por X a la 3 menos 1. Y cogemos el elemento C, que, no sé, D, que es D1 más D2, y lo multiplicamos por X a la 2 menos 1. Si ustedes expanden ese polinomio, pero no por completo, les va a quedar lo siguiente, que la transformación de B1 más B2 es igual a C1 por X a la 4 menos 1 más B1 por X a la 3 menos 1 más D1 por X a la 2 menos 1 más C2 por X a la 4 menos 1 más B2 por X a la 3 menos 1 y más D2 por X a la 2 menos 1. Que esto ustedes lo pueden dividir en dos partes. Vendría siendo a la izquierda esto de acá, a la derecha esto de acá, y esto es la transformación de B1, de esta de acá. Y esto de la derecha es la transformación de B2. Entonces, la transformación de B1 más la transformación de B2. Cumple con la regla, entonces, por ese lado, sí es una transformación lineal. Luego habría que verificar que la transformación de alfa por B1 sea igual a alfa por la transformación de B1. Entonces, para eso, podemos decir que alfa por B1 vendría siendo sencillamente multiplicar por alfa cada uno de los componentes de B1, sería menos alfa C1, alfa B1, alfa C1 y alfa D1. Y ahora, aplicando la transformación de eso, transformación de alfa B1, vendría siendo el componente C, que es alfa C1, por X a la 4 menos 1. Luego el componente B, que es alfa B1, por X a la 3 menos 1. Y luego el componente D, alfa D1, por X a la 2 menos 1. Muchachos, muy fácil. Ustedes aquí sacan factor común alfa, que multiplica C1 por X a la 4 menos 1, más B1 por X a la 3 menos 1, y más D1 por X a la 2 menos 1. Y esto es igual a alfa por la transformación de B1. Entonces también cumple. Esa es la forma en que se demuestra que sí, por aquí cumple, por aquí también cumple. Sí es, digamos, transformación lineal. Ya tenemos el primer 15% del ejercicio, un ejercicio del 30%. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hallar una transformación lineal
Deme un segundito, yo me organizo acá. Listo. Hay que hallar la matriz de transformación. Ya tenemos la transformación, falta la matriz. Aquí se utiliza pues otro par de marañas para que eso salga fácil. Ahora, tenemos tiempo suficiente. Que les quiero mostrar este ejercicio y otro. ¿Cómo hacemos para hallar la... Ah, no, nos falta algo del primer numeral. Ya demostramos que es transformación lineal, pero falta demostrar que es isomorfismo. Listo, pero muy sencillo. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la dimensión de B es igual a la dimensión de W? Que en estos casos era 3. Acuérdense que si los dos espacios tienen la misma dimensión es porque son espacios isomorfos. Se escribe así, con este símbolo raro. Son espacios isomorfos. Y eso significa que tienen que haber isomorfismos entre ellos. Transformaciones que sean isomorfismos. Listo. Tenemos que encontrar, para que sea un isomorfismo, pues como son de dimensión igual, tenemos que demostrar que sea 1 a 1 o sobre. Como son de dimensión igual, si se cumple una, se cumple la otra. En este caso es más fácil demostrar que es 1 a 1, porque podemos demostrar que el núcleo de esa transformación es el cero. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que encontrar para qué transformaciones de elementos arbitrarios B nos va a dar el cero, pero no cualquier cero, es el cero que pertenece a P4, ¿cierto? Porque la transformación de matrices de 2 por 2, la transformación va de matrices de 2 por 2 a polinomios de grado 4. Entonces, listo. Cualquier elemento de esta imagen va a tener la forma C por x a la 4 menos 1, más B por x a la 3 menos 1, más D por x a la 2 menos 1. Eso es cualquier elemento al que yo le haga la transformación. Y me tiene que dar el cero de los polinomios de 4 niveles. De cuarto grado, que diga. Que sería 0, x a la 4, más 0, x a la 3, más 0, x a la 2, más 0x y más 0. Ustedes se acuerdan que por igualdad entre polinomios, la única forma de que esto sea igual es que cada componente pues sea igual a la otra. Es decir, lo que aquí acompaña a x a la 4 tiene que ser igual a lo que acompaña a x a la 4 en el otro lado. Y lo mismo para cada uno de los componentes. Si yo expando este polinomio otra vez, haciendo como un proceso regresivo de lo que hicimos hace rato, me quedaría que cx a la 4 más bx a la 3 más dx a la 2, no hay, no hay uno que acompañe a una x solita, y esto vendría acompañado de menos c menos b menos d, y tiene que ser igual a eso mismo de allá. 0x a la 4 más 0x a la 3 más 0x a la 2 más 0x y más 0. Aquí es donde aplicamos el truquito. Por igualdad, aquí me confundo otra vez. No sé por qué me confundo mucho con el 4 y el 2. Ahora sí, aplicando el truquito, esto tiene que ser igual a esto tiene que ser igual a esto tiene que ser igual a esto, y esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Pero de las primeras tres de ahí, ya sabemos que C es igual a 0, B es igual a 0, y D es igual a 0. Esta parte de acá, por ende, también va a ser 0. Y así demostramos que la única forma de llegar al polinomio de grado 0 es que todas las entradas de ese polinomio, de esa matriz de 2 por 2 sean 0. Entonces, efectivamente, el núcleo de la transformación viene siendo el 0, pero este 0 pertenece a las matrices de 2 por 2. Es decir, este de acá. La única forma de que nos quede este polinomio 0 es que le apliquemos la transformación a esta matriz 0. Que se escribe así, ¿cierto? La matriz 0 de 2 por 2, si no recuerdo mal. Y ya, demostrando que es 1 a 1, y como tienen dimensiones iguales, también es sobre, y entonces es isomorfismo. Es isomorfismo. Y ahora sí, tenemos el primer numeral terminado.
Si fuéramos a seguir con el ejercicio, lo siguiente sería encontrar ahora sí la matriz de transformación respecto a cualquier base que yo quiera. Pero es que yo quiero decir que esas bases van a ser B1, la misma base que encontré al principio para las matrices, ¿cierto? Que era esto de acá. Porque a mí me están diciendo que las matrices que yo quiera. Entonces no va a haber ningún problema si yo escojo esta. Y que B2 va a ser de la misma forma lo que yo encontré para los polinomios. Y listo, tengo que encontrar la matriz de transformación. Recuerden que esto de acá yo lo puedo expresar como, como un vector coordenado. Supongamos que esto es B1, B2, B3, así los vamos a llamar, W1, W2, W3. Si yo quisiera expresar a B1 en términos de la base B1, B1 en términos de la base B1, yo lo puedo expresar como una columna, que en este caso sería menos 1, 0, 1, 0. Claro que como esa entrada, no es así. Eh, Vendría siendo 1, 0, 0, porque es sencillamente multiplicar por 1 este vector de acá. Lo que quiero decir es que estas matrices se pueden expresar como vectores coordenados y quedan como columnas de una matriz. Y esas columnas son las que nos van a dar la matriz de transformación que estamos buscando. Pero entonces para hacer el proceso, digamos, de la forma correcta, no tan arbitrario, tan rápido, nosotros tendríamos que decir que esa matriz de transición es una matriz que por columnas va a tener la transformación del vector B1 en términos de la base 2, la transformación del vector 2 en términos de la base 2 y la transformación del vector 3 en términos de la base 2. Esa va a ser la matriz de transformación. Y ahora muy fácil, para yo hallar esas representaciones, lo único que tengo que encontrar, Oye, una pregunta. dime, ¿Me podría repetir cómo fue que encontramos las bases? listo, las bases, estas dos que estoy utilizando acá, son las mismas que yo descubrí que me estaban dando los espacios generados. Si yo me voy arriba, arriba en el ejercicio, en esta parte donde estaba analizando los dos espacios, mira que yo empecé a descomponer la matriz hasta que me quedó una combinación lineal de esas tres matrices. Y yo las utilicé como una base. Claro que aquí no lo estaba utilizando, no lo estaba mostrando como una base, solo dije que esa matriz del espacio que nos dieron era generada por esos tres vectores. Y acuérdate que si un espacio, ve que si un grupo de vectores genera un espacio y, y son linealmente independientes, es una base. En este caso cumple con las dos condiciones, genera el espacio B que nos están dando y son linealmente independientes. Entonces yo la puedo utilizar como base. Lo mismo para esta de acá. Yo empecé a sacar las condiciones que nos daban para ese polinomio y obtuve una combinación lineal de estos tres vectores de acá, este y este, quitando pues los escalares A, B y C. Y lo mismo, como generan el espacio y son linealmente independientes, los puedo utilizar como base. ¿Queda claro? Sí, yo pensé que antes para usarlos como bases teníamos que probar que también eran linealmente independientes, Ah, no, como pero es que ahí haciendo pues la combinación lineal de uno y así. Ujú. Sí, sí, no, o sea, ahí no hay que probarlo porque es muy evidente que son linealmente independientes. Mira que, por ejemplo, estos dos son los únicos que abarcan estos dos escalares, este es el único que abarca este y este es el único que abarca este. Entonces, no hay una forma en que alguno de esos vectores sea una combinación lineal de los otros, porque tienen valores que, digamos, son únicos. Lo mismo acá, este es el único que tiene que irse a la 4, este es el único que tiene que irse a la 3 y este es el único que tiene que irse a la 2. Entonces no hay forma que al multiplicarlos por escalares den uno o el otro. Pero igual si vos quieres demostrarlo, no hay problema. Eso se puede meter también con vectores coordenados a una matriz
Y incluso mira que aquí se va a demostrar eso solito con el procedimiento que vamos a hacer. ¿Qué tenemos que encontrar? Estas columnas para saber cómo queda la matriz. Permiso, yo miro cuánto tiempo queda. Ya, falta poquito. Pero es muy sencillo. Yo sé que, listo, eso va a quedar como una columna. Pero bueno, vamos a ver. Voy a hacer el proceso solo para un vector y lo vamos a suponer que se hizo igual para el resto. La transformación de B1, expresada en términos de B2, va a ser una columna de escalares, alfa, beta y digamos lambda, que cumplen lo siguiente. Alfa por un vector de B2, ¿cierto? Por el primer vector de B2, más beta por el segundo vector de B2. Ese 3 quedó horrible. Y más lambda del tercer vector de B2. Si ustedes se fijan, la transformación de B1 en términos de B2, nosotros ya habíamos dicho que era x a la 4 menos 1. Esto lo dijimos por allá arriba. ¿Y cómo se cumple esto? Que esto sea 0 y que esto sea 0. Entonces alfa tiene que ser 1. Así que esa columna nos va a dar 1, 0, 0. Alfa es 1, beta es 0 y lambda es 0. Alfa es 1, beta es 0 y lambda 0. ¿Se entiende esa parte o queda la duda? Porque si se entiende y hacemos lo mismo, para los otros nosotros sabemos que la transformación de B2 nos había dado x a la 3 menos 1. Y entonces eso es tan sencillo como que la beta sea 1 y el resto sean 0. Y lo mismo para la transformación de B3. Si nosotros habíamos dicho que eso daba x a la 2 menos 1, va a quedar que alfa es 0, beta es 0 y lambda es 1. Y entonces ahí tenemos las tres columnas. Entonces esa matriz de transformación vendría siendo una identidad. Bien, ahora, ¿qué significa eso? Si usted coge un elemento de B, pero esto yo lo hago con otro color, que esto no es importante, es solo una explicación. Si usted coge un elemento que pertenezca a B y lo expresa en forma de columna, digamos, con los componentes, que vendrían siendo C, B, D, supongo, algo así, usted lo multiplica por esa matriz y le va a dar un polinomio que pertenece al otro lado. También se lo va a dar así como un vector, pero usted luego ya convierte esos componentes al polinomio y listo, y no hay mayor problema. Esta es la matriz de transición. Eso es todo. Y el último puntico de ese ejercicio dice preguntar si es una matriz invertible y justificarlo. Pues aquí viene otro chiste que habíamos visto antes. Nosotros ya habíamos dicho que esto era un isomorfismo. Esta transformación es un isomorfismo. Y como es isomorfismo, entonces la matriz es invertible. O la otra forma de demostrarlo es que el determinante de una identidad, en este caso de 3 por 3, es 1, que como es diferente de 0, entonces es invertible. Y si la matriz es invertible, la transformación es invertible. Ya, así de sencillo, se justifica el último puntico y ese sería todo el ejercicio. Es largo, es complicado, pero miren que la mayoría de cosas se hacen utilizando propiedades. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho es que funcione esta parte de acá, que yo pueda suponer que la transformación de una base que yo ya tengo me va a dar otra base que yo también tengo. Suena muy loco, a mí me suena muy arbitrario, pero funciona y aquí es muy evidente que se puede hacer.
Bueno, les quiero mostrar ya como última cosita un ejercicio más que a mí me salió una vez y me dejó corchado, pues horrible. Es posible que a ustedes les salga, bueno, para que estén preparados en caso de que les salga algo así. Dice, encontrar una matriz ortogonal de tamaño 6 por 6 diferente a la identidad, y diferente a la identidad, pero con unos negativos. Y listo, encontré una matriz ortogonal. Si se acuerdan, la matriz ortogonal es la que sus columnas forman una base ortonormal. ¿Cómo es una base ortonormal? Que sean ortogonales, que sean vectores ortogonales, y que la dimensión, que la magnitud sea 1. Es muy fácil uno buscar una matriz ortogonal para un espacio cualquiera. Por ejemplo, en este caso nos dijeron que era una de 6 por 6. Entonces, la matriz ortogonal más fácil es la identidad. Sería algo así. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sabes forma para escribir el ejercicio? Gracias. Un segundito. Bueno, la matriz identidad es ortogonal y es la más fácil de encontrar, obviamente, entre cualquier par de espacios vectoriales de igual dimensión. Usted puede sacar una matriz identidad y eso es ortogonal. Incluso cuando usted aplica una transformación de este estilo entre dos espacios diferentes, suponga que sean, por ejemplo, R3 y, digamos, P2, lo único que va a hacer es cambiarlo. Por ejemplo, si usted tiene cualquier elemento X, Y y Z de R3 y le aplica la transformación identidad, pero hacia P2, eso le va a quedar X, digamos, aquí hice la peor elección para las variables, digamos que sean A, B y C, eso le va a quedar AX al cuadrado más BX y más C. Es decir, lo único que hace es cambiar estos vectores. ¿Qué digo? Esos escalares. Por ejemplo, si fuera de R4 a las matrices de 2 por 2 y le aplico una transformación identidad, esto va a pasar de ser A, B, C, D a ser A, B, C, D. Pero es que aquí viene la restricción, nos está diciendo que no puede ser una identidad. Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer? A mí eso me salió una vez en un parcial, la vez que perdí la materia, y yo llegué a una solución que el profesor había explicado, pero yo no me acordaba por desjuiciado. Y es que ustedes pueden cambiar el símbolo de algún par de estos de acá. Puede ser uno solo incluso, yo creo que puede ser uno solo, pero digamos que esto es lo que se suele hacer. Y eso ya no es ni la identidad, ni menos la identidad. Y entonces la transformación de cualquier elemento X vendría siendo esa matriz Q que nos pidieron, se llama Q, por un vector X. Cabe destacar que ese vector X es de 6 niveles, de 6, ¿qué? Variables, no sé. Entonces eso vendría siendo como la transformación de un vector cualquiera, A, B, C, D, E, F, vendría dando como resultado A menos B, C menos D, E menos F. Lo único que hicimos ahí fue multiplicar esa matriz por el vector y eso es lo que da. Listo, encontramos una matriz ortogonal. Ahora dice que encontremos una isometría. Eh, pues esta misma expresión de acá nos funciona como isometría. Esto de acá y esto de acá. Porque miren que la matriz de representación sería esa Q. Y cada vector es ortogonal a los otros. Si usted hace el producto punto, entre cualquier par de vectores le va a dar 0. Y la magnitud de todos es 1. La magnitud de todos es 1. Entonces, es una matriz ortonormal. Que usted para el punto ve ahí como Q es base ortonormal. Importante ortonormal, porque ortogonal es que los vectores sean ortogonales, o sea que el producto interno entre cualquier par de ellos de 0.
Incluso eso gráficamente significa que entre cualquier par de vectores de ellos hay un ángulo de 90 grados. Y normal que la magnitud sea 1. Como Q es lo cierto normal, entonces la transformación es una isometría. Y miren que esto gráficamente, o sea, usted no puede imaginarse esto en un espacio de 6 dimensiones gráficamente, pero usted lo que está haciendo es voltear algunos de esos vectores que componen el elemento. Si usted los voltea es como hacer una rotación. eh, y ya habíamos visto que las isometrías hacían rotaciones o reflexiones. Y el último dice, encuentre la transformación inversa de T. Listo. Nosotros sabemos que es invertible, pero entonces resulta que como Q es ortogonal, como Q... Daniel, pero ahí tendríamos que hacer Gran Smith todo, o Pues ensayar los vectores y mirar si son ortogonales todos. mira que esa es la ventaja de nosotros saber que la identidad es ortogonal y que menos la identidad también es ortogonal. Porque esta es, digamos, la forma más fácil de hacerlo. Pero vos podrías hacer el proceso de Gram-Schmidt para una matriz de 6 niveles. Imagínate qué tan difícil sería eso. Porque tú arrancarías con el primer vector, ¿cierto? Dividido por la magnitud. Si no estoy mal, era algo así. Pero para el segundo vector tendríamos que hacer la proyección de B1 sobre B2 o algo así. Men, no, era, Y ir restando los que vamos a sí, sacar. sí, era una resta y luego una resta más grande y una más grande y una más grande. Eso se podría hacer. Pero mira que aquí lo único que nos están pidiendo es que sea diferente de la identidad y diferente de menos la identidad. Entonces uno se aprovecha de eso y para no tener que hacer el proceso de Gram-Schmidt para una matriz de 6 niveles, yo me imagino que será muy largo, muy cansado, pues muy engorroso. No, no es difícil, pero quedaría siendo muy largo. Entonces, este es un truco bastante bueno para sacarlo rápido. Incluso esta es la que los profesores enseñan también. Pero sí, si vos quieres hacerlo con el proceso de Gram-Schmidt, también te da. Y te sale una transformación que sea isometría, haciéndolo de esa forma. Lo único importante es encontrar una matriz ortonormal de 6 niveles, en este caso. Y bueno, para demostrar que se puede invertir, como Q es ortonormal, podemos decir que la inversa es igual a la transpuesta, pero como en este caso es simétrica, también es igual a Q. Y entonces la transformación inversa es igual a la matriz a la inversa por cualquier vector X, que vendría siendo lo mismo que la transformación de X, ¿cierto? Y ya, eso sería todo. Esto es lo mismo que yo les digo, o sea, utilizar las propiedades a su favor y saber que esto es ortonormal. Todo esto es ortogonal y la magnitud de esto es 1, la magnitud de esto es 1, 1, 1. Sabiendo ese tipo de cositas, usted llega a las soluciones, digamos, por un camino más sencillo, porque yo me imagino que el proceso de Gram-Schmidt para hacer eso tan largo sí sería complicado. Igual vos lo podrías intentar hacer para una de 2 o de 3 niveles, verificar que funciona y listo, entender ya la temática. Y listo, muchachos, yo creo que eso sería todo lo que tenía para mostrarles.